En una ocasión llegaron un grupo de hermanos a la librería del Reino de Dios aquí en Ensenada, buscando Biblias, porque me dijeron estaban por empezar un grupo de estudio de la Biblia en su iglesia, lo cual se me hizo genial. Y su pregunta principal era, hermano, ¿cuál Biblia nos recomienda más? ¿La Reina Valera o la Biblia Thompson? Ahí es donde tuve que hacer una pausa y decirles que la Reina Valera es una versión de la Biblia y que la Biblia Thompson es una edición de estudio de la Biblia, la cual puede tener la versión Reina Valera. De hecho, la edición más común de la Thompson es con el texto de la Reina Valera, o puede ser con Nueva Versión Internacional, que también la hay en esa versión. Después, explicando y platicando un poco más con los hermanos, pues me di cuenta que sí, o sea, conocían de la Biblia, sabían de historias bíblicas, sabían de los pasajes, pero sin embargo, nunca se les había explicado el detalle de las versiones bíblicas y los tipos de Biblia que existen. Y precisamente por esto, y porque me imagino que hay mucha gente que asiste fielmente a la iglesia, que ha recibido sus clases de discipulado, que tienen otro enfoque, tienen un enfoque más doctrinal, si acaso también un poquito más de conocimiento sobre el contenido de la Biblia, pero es muy importante que como cristianos sepamos distinguir entre los tipos de Biblias que hay, sepamos distinguir perfectamente cuál es una versión de otra. Y precisamente pensando en eso, hemos armado este podcast que es Guía Práctica para adquirir la Biblia que tú necesitas. La Biblia que necesitas para los estudios, por ejemplo, en el grupo de damas, o la Biblia que te podría ayudar más para los estudios en el grupo de hombres, de jóvenes, adolescentes, o ya en un grupo de estudio de la Biblia más profundo. Entonces, ese es el tema de hoy, Guía Práctica para obtener tu Biblia. Mi nombre es Israel Alvarado y este es tu podcast ¿En qué mundo vives? Producciones RTH. Presenta el podcast ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Conducido por el psicólogo Israel Alvarado. Prepárate porque ya comenzamos. Bienvenidos a esta nueva edición del podcast ¿En qué mundo vives? El tema que vamos a tratar ahora es Guía Práctica para obtener la Biblia que tú necesitas. Pareciera un tema muy superficial. Por ahí alguien puede decir, no, a mí háblame del contenido bíblico, dame citas bíblicas. Está bien, está perfecto eso, pero yo creo que nos tomemos este tiempo porque no puede ser que seamos cristianos de ecuación para arriba. ¿Sí han oído hablar de esos matemáticos que únicamente ellos de una ecuación elevada, de álgebra, de trigonometría saben? Porque si les pones una suma, una resta, ahí se hacen bolas. No puede ser posible esto. Tenemos que ser cristianos con todo el conocimiento, desde el básico hasta el avanzado. Imagínense un médico que él nomás de cirugía para arriba. A mí tráeme a alguien para trasplantarle un hígado, para hacer un trasplante de corazón o algo así. No me traigas a un enfermo de gripa porque no voy a saber cómo curarlo. En ocasiones hay cristianos que se andan metiendo en profecía, se andan metiendo en teología, se andan interpretando la Biblia desde sus textos originales, pero no saben diferenciar una Biblia de versión Reina Valera a una Biblia de versión NBI, o no saben diferenciar entre una Biblia de estudio y una Biblia devocional. Son cosas básicas que debemos de saberlas, debemos de tenerlas bien en mente porque son importantes también y hablan de nuestra preparación básica como cristianos. Imagínese usted un escritor que tenga una capacidad de escritura tremenda, que sus escritos conmuevan a las personas, sin embargo tenga una pésima ortografía, o sea, como que no embona una cosa con otra. Qué bueno que escribe cosas profundas y todo eso, pero pues tiene que escribirlas bien, si no, es un escritor que tiene malas bases.
Pues en ocasiones así estamos en la cuestión de la Biblia. Queremos conocer cosas avanzadas, pero no nos importan las básicas, y las básicas son las que nos dan sustento. Fíjense, debemos de tener bien en claro que el texto original de la Biblia es en hebreo, arameo y griego. Hebreo y arameo, Antiguo Testamento; griego, el Nuevo Testamento. Ese es el texto original de la Biblia. Lo que tenemos en español, llámese Reina Valera, llámese NBI, llámese Traducción Lenguaje Actual, llámese Biblia al Día, llámese Biblia de las Américas, cualquier versión que me pongan, es una traducción de los textos originales. Esto lo debemos de tener muy en claro. Bien, entonces de estas traducciones que les acabo de mencionar, la más común y la más utilizada en la iglesia evangélica, pues por su antigüedad, porque ya tiene casi 500 años, es la Reina Valera. Sin embargo, hay otras versiones, como lo hemos dicho en programas anteriores, que son buenas versiones, que son buenas traducciones de la Biblia y que también están tomando auge. Ok, esos son en cuanto a las versiones de la Biblia y el texto original. Hay que saber diferenciar muy bien esos dos. Ahora, tenemos las editoriales que publican estas versiones de la Biblia, o que publican los encuadernados, lo que llamamos Biblia, lo que es el libro. Por ejemplo, en una ocasión me preguntaron: oiga, hermano, ¿cuál Biblia es mejor? ¿Las Biblias de Editorial Vida o la Reina Valera? En ocasiones, Editorial Vida también publica Reina Valera, porque Reina Valera es una versión de la Biblia. Si Editorial Vida paga los derechos a Sociedad Bíblica, Editorial Vida puede publicar una Biblia Reina Valera. No hay problema por eso. Si usted tiene una editorial y usted quiere publicar Biblias, usted va con Sociedad Bíblica, habla con ellos. Básicamente es una cantidad mínima, creo, lo que se paga en comparación con otros libros. Es simplemente para tener un control del texto bíblico y para asegurarse que el texto se va a publicar tal cual está y no se le hagan cambios. Se llega a ese acuerdo con Sociedad Bíblica y su editorial puede estar imprimiendo Biblia Reina Valera sin ningún problema. Entonces a lo mejor su editorial se llamaría Gómez Palacios y Editorial Gómez Palacios publica la versión Reina Valera. O sea, no hay ningún problema. Hay que saber distinguir la editorial de la versión de la Biblia. Varias editoriales publican la Biblia en versión NBI. Pueden varias editoriales publicar la Biblia en Traducción Lenguaje Actual, en diferentes versiones. Hay que saber distinguir lo que es la versión de la traducción del texto bíblico, o sea, el trabajo de traducción que se está haciendo, o la línea de traducción que se ha hecho, como por ejemplo la enorme línea histórica de 450 años de traducción de la Reina Valera. Se puede publicar por Editorial Nelson, por Editorial Vida, por Editorial Mundo Hispano. Puede ser cualquier editorial que cumpla con los requisitos para poder publicar esa Biblia, no hay problema. Por ejemplo, la nueva versión internacional fue un trabajo de Sociedades Bíblicas Internacionales y la publica mayormente Editorial Vida. Editorial Vida es la que más utiliza esa versión y tenemos ahí Biblias con diferentes estilos. Le empezaron a poner estilos a la pasta de la Biblia, de colores, y para jóvenes y para mujeres y esto y lo otro, pero la versión es NBI y tú puedes ir directamente con Sociedad Bíblica Internacional y comprar una NBI color negro, edición tradicional, ¿no? O una pasta dura, y va a traer el mismo contenido que trae el de Editorial Vida. ¿Por qué? Porque tenemos que saber diferenciar editoriales de versiones, no hay que confundirnos. Fíjense, editoriales evangélicas que publican Biblias, está pues obviamente lo que es Sociedades Bíblicas Unidas, que no solamente hacen el trabajo de traducción de la Biblia, sino que ellos también publican y editan Biblias. Tenemos a Sociedad Bíblica Internacional, tenemos a Editorial Unilit, tenemos Editorial Vida, Editorial Nelson, Editorial Mundo Hispano, Liga Bíblica, entre muchas, ¿no? Pero estas son las más conocidas, por decirlo de alguna manera, que producen lo que es el encuadernado, el libro que llamamos Biblia. Ok, entonces, recapitulando, está el texto bíblico original, están las traducciones de la Biblia al español, están las editoriales que publican esas traducciones de la Biblia al español. Entonces, ¿de ahí qué sigue? De ahí siguen los tipos de Biblias. Y aquí es donde mucha gente se empieza a confundir o no entiende completamente por qué la diferencia, por qué hay unas Biblias con un nombre y hay Biblias con otro, pero supuestamente traen lo mismo. Porque una cosa es el tipo de Biblia y otra cosa es la versión. Ahorita lo vamos a ver bien.
Mira, los tipos de Biblia son, podríamos decir, 4 géneros así en general. Podemos hablar de las Biblias de estudio. En segundo lugar podría ser las Biblias devocionales. En tercero, las Biblias temáticas. Y en cuarto, las Biblias de características especiales. Bien, vamos con el primero. Biblias de estudio. ¿Qué es una Biblia de estudio? Una Biblia de estudio va a ser una edición del texto bíblico, que puede ser en traducción Reina Valera, o puede ser en traducción NBI, o lenguaje actual, o cualquier versión de la Biblia. Pero el texto bíblico, ese no se toca, ese es igual en la traducción que se emplee. Al texto bíblico se le agregan ayudas para el estudio de este mismo texto bíblico. ¿Ok? Al texto bíblico no se le toca nada, no se le agrega, no se le pone, no se le quita nada de eso, no me malentiendan. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de la Biblia Thompson. La Biblia Thompson en su portada muy claramente lo dice, es Biblia de referencia y estudio Thompson. El trabajo fundamental de esta Biblia es el trabajo de referencia que trae la Biblia, o sea, el ligar un texto con otro, lo mencionan ahí en la Biblia como cadenas temáticas, o sea, ligan un versículo con otro de acuerdo al tema. Ese es el trabajo fundamental que se hizo con esa Biblia. Aparte trae comentarios, aparte trae estudios al final de la Biblia, aparte trae una concordancia, aparte trae mapas extra, no nomás los 4 o 5 mapas que regularmente trae una Biblia, sino que esta Biblia trae más mapas, trae esquemas, trae material extra que te va a ayudar